Muy bien, acabo de mandar la liga para que tomen la asistencia. Hay que mencionar que hoy hay algunos nuevos. Entonces, sería importante que todos los compañeros que sean nuevos, por favor, atiendan a las indicaciones que están en el formulario. Únicamente hay que llenar ese formulario con sus dos apellidos, por favor, empezando obviamente por el paterno, luego el materno, todo en mayúsculas y sin ningún, ok, esas serían las indicaciones para no tener problemas en la asistencia. ¿Okay? Y entonces, como bien saben, ya vieron en el título, estamos en la semana número 2, estamos empezando las sesiones número 5 y número 6, y la intención de la clase de hoy es poder entender qué es la integral y sus variaciones, que serían la integral definida y la indefinida. Si ustedes ya han llevado algún curso de integrales o saben algo de integrales, sabrán que en la integral indefinida normalmente se coloca un carácter C, una letra C, y entonces lo que quiero ver hoy es por qué se coloca esta C y por qué la vamos a estar colocando a lo largo de todo el curso. Una vez que entendamos esto, además de conceptos básicos que ya hemos repasado, también quiero que conozcamos algunas propiedades básicas de la integral indefinida y podamos ya empezar a integrar con la simbología formal. Después haremos un breve descanso para que ustedes hagan los ejercicios y terminaremos con el teorema fundamental del cálculo. ¿Okay? Entonces, como les menciono, la idea es que hagamos estas cuatro. En primer lugar, conocer para qué sirve la constante de integración. Después, conocer algunas propiedades de la integral indefinida para poder así hacer ejercicios ya de integrales. Y por último, revisar qué es el teorema fundamental del cálculo, que básicamente es la teoría que sustenta a todo lo que estamos haciendo durante la clase. ¿Ok? Y es importante mencionar o retomar lo que estamos viendo en la clase anterior. No sé si recuerdan que justo nos quedamos en lo que eran las funciones primitivas. Una función primitiva es una función que cuando yo la derivo me da la función original. Una función primitiva es una función que cuando yo derivo me da la función original. Significa que si yo tengo mi función original, su primitiva o su integral sería una función más compleja. ¿Ok? Entonces me parece que eso ya lo habíamos revisado ayer. Se ve más rápido en el ejemplo que en el enunciado o en la definición. A continuación les muestro cómo se escribe la derivada, la función y la primitiva o integral. Observen cómo cada uno posee una simbología específica que me ayuda a saber de qué término estoy hablando. El que está en medio es una f minúscula y una x. Me dice, esta es mi función de x. Y en las primeras clases me enfoqué en decirles que esta función representa una problemática. Si yo me voy para atrás, al lado izquierdo, estaré simplificando mi problemática, por lo tanto la estoy derivando. La derivada incluye un apóstrofe. Vuelvo a mi función, a la parte del medio, a mi problemática, y si me voy del lado derecho, lo que estaré haciendo es complicar mi función o integrándola. ¿Okay? Mi primitiva es esa f mayúscula, mi integral también es esa f mayúscula, mi antiderivada también es esa f mayúscula. Justo en la clase anterior les di la definición de esas tres y vimos que eran sinónimos. Cada una representa lo mismo, una función más complicada de mi función original. Me quiero detener aquí un momento para saber si alguien tiene dudas sobre lo que estamos revisando. ¿Alguien tiene dudas sobre cualquier cosa que estemos revisando? Muy bien. Si Ninguna. no, ninguna, muchas gracias. Entonces, les recuerdo que para agilizar esto y que la clase sea más dinámica, me comentan rápido por el chat o activen su micrófono, no ningún problema, y así podremos continuar y no me entretengo tanto, ¿vale? Muy bien. Entonces, si una función tiene una primitiva, significa que no solo tiene una, tiene infinitas primitivas o toda una familia de primitivas, ¿ok? Todo esto debido a que en el transcurso de la integración o derivación se pueden perder constantes, ¿ok? Lo que quiero hacer es poner una fórmula un poco compleja que explica esta metodología que les explico, que me dice, justo cuando tú derivas una función primitiva, esa constante que estamos definiendo como la letra C, después va a valer cero. Cualquier función que ustedes tengan
y que contenga una constante, refiriéndome a una constante con cualquier número que siempre tenga el mismo valor. Un 4 siempre vale 4, un 5 siempre vale 5, pi siempre vale 3.1596, etcétera. El número de Euler siempre vale lo mismo, etcétera. Cuando tenemos una constante y la derivamos, están todos de acuerdo que esa derivada va a valer 0. Entonces, esa pequeña constante que se perdió es justo la que vamos a intentar compensar poniendo la letra C. Lo voy a explicar con un ejemplo y este ejemplo nos ayudará a ver si quedó del todo claro el tema de primitivas que justo hoy dejamos de analizar. Entonces, yo tengo mi función y mi función es 3x más 2. Mi función sería 3x más 2. La primera parte, que sería derivar, me parece que todos la podrían hacer. ¿Y quién me dice en el chat o por medio de su micrófono cuál sería la derivada de 3x más 2? ¿Cuál 3. sería 3? Muy bien. ¿Están de acuerdo que el 2 se perdió? En el transcurso de que yo derivé y de hacerla más simple, el 2 se perdió. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias al compañero que opinó. Correctamente es 3. Ahora, ¿quién me podría dar la primitiva? La primitiva ya es un poco más complejo, requiere de algunos pasos. Entonces les pido de favor que si tienen su cuaderno a la mano, escriban f de x es igual a 3x más 2. El primer paso de mis primitivas, si me acompañan en la solución en su cuaderno, sería poner una f mayúscula de x y intentar complicar esa función. Entonces me quedaría como 3x cuadrada más 2x, si están de acuerdo. A partir de ese punto, si lo están escribiendo, me podrán entender mejor. Lo que tengo que hacer es, del lado derecho de esa, intentar derivarla para ver qué factores me están faltando. Si hago esto, me quedará f' de x, va a ser igual a 6x más 2. 6x más 2 no se parece a 3x más 2. ¿Qué le tengo que hacer al 6x para que se parezca a un 3? ¿Qué le tengo que hacer a un 6 para que se parezca a un 3? Tengo un 6 y lo quiero convertir en un 3. Dividir entre 2. Dividir entre 2. Muy bien. Dividir entre 2. Perfecto. Muchas gracias. Como lo que tengo que hacer es dividir entre 2, entonces mi integral o mi primitiva estarán de acuerdo que me queda así. 3 medios, ese medio salió de haber derivado y de haber comprobado mi primitiva. El x cuadrado es de complicar y al 2x simplemente le agrego al 2, simplemente le agrego la x. Ya sé integrar y ya sé derivar. Observen cómo ya realicé tanto complicar la función como simplificarla. Muy bien. Me quiero centrar en la parte de mi función y su derivada. ¿Ok? Ahí estoy demostrando que la primitiva es la derivada de mi función original. Si yo derivo 3 medios de x cuadrada más 2, obtendré la función que está en medio, mi 3x más 2. ¿Ok? ¿Están todos de acuerdo en que mi f mayúscula, si yo derivo toda esa función que tengo a la derecha, me dará la de en medio? ¿Ok? Espero que estén de acuerdo. Si no, coméntenmelo para escribir directo en la pantalla y explicarlo mejor. ¿Ok? Entonces, si yo derivo, me da la de en medio. Me voy a centrar únicamente en estas dos para explicar el punto de que se pierden constantes. Voy a cambiar la simbología, no quiero que parezca F mayúscula prima, etcétera. La voy a cambiar la simbología a como la conocemos. Y ahora mi función base sería 3. Mi primitiva sería 3x más 2. ¿Ok? No hice más que tomar las funciones que tenía antes y ahora decir, la que era la derivada ahora la quiero como función normal y la que era la normal la quiero como integral. ¿Ok? ¿Alguien se perdió en este proceso o todos están entendiendo la idea? ¿Alguien quiere que regrese y que lo explique mejor? Yo, prof. Va de nuevo. Sí, profe, por favor. Muy bien, entonces, observen. Estaba en este paso, observen que mi función original, si lo quieren escribir, es 3x más 2. Esa es mi función original. Y a esa función yo la voy a derivar y la voy a integrar. Derivada a la izquierda, integral a la derecha. ¿Ok? Ya esto lo hice para comprobar que sé derivar y sé integrar. Sé obtener la primitiva. Voy a ir a un paso y observen cómo voy a dejar las que están al centro y a la izquierda. ¿Ok? Observen el cambio. Si su internet va un poco lento,
pongan atención a la pantalla, cómo mantuve mi función original, sigue siendo 3x más 2, y su derivada sería 3. ¿Ya vieron? Mi función es 3x más 2, y mi derivada de esa sería 3. Y aquí viene el cambio. Lo que explico ahora es, ¿qué pasaría si mi función base ahora, yo quiero que sea el 3? Yo ya sé que es la derivada de lo que está adelante, pero puedo seguir derivando infinitamente y puedo seguir integrando infinitamente. Entonces, también si lo quieren ver así, sacaría la segunda derivada de mi función original. No los quiero complicar tanto. Entonces, lo que hago es cambiar la simbología y por eso es tan importante. Ahora, cambié la función del medio, ahora es mi función original y la de abajo es mi primitiva. Si yo derivara 3x más 2, si yo derivo 3x más 2, todos estarán de acuerdo que me da 3. ¿Qué pasaría si yo derivo el 3? ¿Qué pasaría si yo derivo el 3? ¿Cuánto me daría? 0. 0. Muy bien. La intención de este ejemplo, que es muy sencillo, y espero no estarlos complicando demasiado, la intención de este ejemplo muy sencillo es simplemente que observen cómo el más 2 se perdió cuando hice su derivada y luego ya no había más que un 3 y ese se perdió y se volvió un 0. ¿Okay? Debido a que se pierden constantes durante la integración y la derivación, es que vamos a tener que agregar esa letra C. La regla de arriba lo explica muy fácil. Dice, si tú tienes tu primitiva más una constante y luego vienen corchetes cuadrados y un apóstrofe, si tú derivas todo eso, la derivada va a ser tu función derivada más esa constante que se volvió 0. Por lo tanto, va a ser tu función original. A la función original se le perdió esa constante más c. Por eso se la tengo que poner después. ¿Ok? Quiero empezar viendo la integral definida. La integral definida se caracteriza por tener este símbolo de S alargada. ¿Ok? Esa S alargada, que es una sumatoria, es lo que indica una integral y me parece que todos lo deben de conocer. Entonces yo voy a poner mi S alargada y adentro de ella voy a poner mi función. Observen la simbología, por favor. Es una F minúscula, representando que es mi función base. ¿Ok? Otra cosa que también agrego es un símbolo de diferencial. La clase anterior estábamos viendo sumas de Riemann y las sumas de Riemann me decían que yo puedo hacer todo infinitamente pequeño y luego sumarlos todos. ¿Ok? Lo vimos con un círculo. Agarraba un medio círculo y le particionaba rectángulos y cuando esos rectángulos eran lo más pequeños posibles, los sumaba todos y entonces obtenía el área debajo de esa curva o obtenía todo lo que era mi integral. Siempre que veamos el símbolo de integral, tengo que poner mi función seguido de una d de x, que significa diferencial de x o parte más pequeña de x. ¿Ok? Diferencial de x. No confundir con derivada de x. ¿Ok? Esta sería una diferencial, una mínima parte, una minúscula parte. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí con la simbología? No. ¿No? Muy bien. Veo que mi integral, mi símbolo de S alargada, contiene dos elementos, una A y una B. A eso le vamos a llamar límite inferior y límite superior. Entonces, empieza por mi S alargada, a esa S le voy a marcar dos límites, dónde empieza, dónde termina, adentro pongo mi función y termino con un símbolo de diferencial o d de x. Después de eso, lo que voy a hacer es poner del otro lado mi solución. La solución le puedo llamar yo primitiva, antiderivada o la integral. La integral de todo eso, por ejemplo, puede ser mi integral de 0 a 6 de 4d de x. ¿Okay? Algo que quiero que anoten es una integral definida siempre me va a dar un valor numérico. Siempre me va a dar un valor numérico. La integral definida siempre da un valor numérico. ¿Ok? Y ese valor numérico, si es una integral básica, me va a dar un área. Ese valor numérico que me dé al final representa un área. Lo que acabo de explicar es la integral definida porque es a lo que queremos llegar a lo mejor en la semana 3 o en la semana 4. Poder encontrar áreas. Hoy
que queremos ir un paso antes, quiero ver la integral indefinida. Se parece mucho, solamente que no contiene los límites que acabo de marcar. Entonces, ya vieron la integral definida. Ahora voy a poder decir, si ya saben lo que es una integral definida, ahora les voy a enseñar lo que es una integral indefinida. Otra vez, es mi integral, pero observen que la única diferencia es que no contiene estos límites. No contiene límite superior ni límite inferior. Simplemente es la S alargada, mi función y mi diferencial de X. Voy a volver a colocar los nombres, donde esa S alargada es mi símbolo de integración, que significa una S de sumatoria. No es como la S de sigma. Recuerden que Riemann lo que decía es que él quiere hacer una sumatoria con una S de sigma. En este caso de la integral no. Sí implica una S de sumatoria, una S alargada, pero no es lo mismo, no es el mismo proceso. En la sumatoria no haces las partes más pequeñas, simplemente sumas todo de un límite inferior a mayor, pero no lo derivas. Y en este caso en la integral sí derivas y luego sumas todas sus partes. Otra vez tengo mi función y tengo mi símbolo de diferencial. ¿Ok? La única diferencia entre la integral definida y la indefinida es que la indefinida no tiene límite superior ni inferior. Por lo tanto, en la integral indefinida, el resultado siempre va a ser otra función. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir. Integral definida siempre me va a dar un valor numérico de resultado. Y ese valor numérico representa un área. En la integral indefinida se obtiene otra función de resultado y esa función representa la problemática. Puede ser un área, puede ser velocidad, puede ser distancia, puede ser presión, puede ser interés variable, interés compuesto, etcétera. ¿Ok? ¿Sí queda claro lo que es la integral definida y la indefinida? Profe, ¿Sí te escucho? ¿me podrías repetir lo que es la integral indefinida? O sea, la integral definida ya me quedó claro, siempre nos va a dar un valor numérico, pero la indefinida nos va a dar más integrales. Te da otra función. ¿Ves que cuando yo les pedía la primitiva, por ejemplo, la primitiva de x cuadrada, ya sabemos que es x a la 3, ¿no? Te da otra función. No te dio un valor numérico, te dio otra función. Y ese x a la 3, si yo lo integro o le obtengo la primitiva, me va a dar x a la 4. Me sigue dando otra función siempre, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ahí te pongo el caso. Mi integral me da un 4x y le agrego el más c. Sabemos que es indefinida porque le agrego un más c a mi función. Y en la definida no le agrego un más c porque ya me da el valor numérico cerrado. Por ejemplo, 13.81, fin. Y ese 13.81 representa un área, representa un volumen, una longitud, etcétera. ¿Ok? Entonces, no sé si haya dudas, Héctor, o ya quedó claro. No, profe, ya, muchas gracias. Perfecto. Hoy vamos a trabajar con integrales indefinidas. Recuerden que justo en el tema les dije, hoy vamos a trabajar con integrales indefinidas y el propósito es descubrir qué significa esa C y el propósito es poder integrar este tipo de funciones. ¿Ok? Muy bien. Entonces, podrían tomarle captura de pantalla. Justo aquí representa todo lo que vamos a ver durante la clase de hoy. Tenemos mi símbolo de integral, tenemos mi función expresada con una F minúscula y del otro lado tenemos mi función ya integrada y como ya fue integrada le agrego un más C. ¿Ok? A lo mejor, y en la explicación anterior, se perdieron un poco. Es por eso que voy a volver a repetir de dónde sale ese más C. ¿Vale? Que al final vamos a estar ocupando durante todo el curso. Una integral indefinida, entonces, es el conjunto de infinitas primitivas que puede tener una función. Yo pongo mi integral, pongo mi función y pongo mi d de x. ¿Ok? Lo están viendo en pantalla, es mi símbolo de integración, f de x, d de x. Lo que representa esos símbolos es, quiero obtener la primitiva de mi función base. Quiero obtener la primitiva de determinada función que expresa cualquier problemática. Una función es la que a ustedes se les ocurra. 3x más 18, 18x al cubo, menos 4x, todo eso sobre 2. F de x representa lo que ustedes quieran. ¿Ok? Y el resultado lo voy a expresar con una letra
F mayúscula. Si F mayúscula de X es una primitiva, se tiene tal y como lo observan. La integral de mi función va a ser igual a la primitiva, a lo que obtuvimos en la clase anterior, y a eso le agregamos un más C. ¿Ok? Esto que estamos viendo es simbología básica que vamos a estar ocupando a lo largo de todo el curso. Por eso no quiero que se pierdan. Si tienen dudas, en lo inmediato, coméntenmelo, por favor. Muy bien. Lo que quiero hacer es que ya vieron la clase anterior que para comprobar que esa F mayúscula es una primitiva, no tengo más que derivarla. Si yo derivo esa F mayúscula, me va a dar la F que está justo al interior de mi integral. ¿Ok? Entre la integral y el d de x. Anoten eso, por favor, en su cuaderno. Derivar mi integral me da mi función original. Derivar mi F mayúscula me va a dar mi F minúscula. ¿Ok? Derivar mi F mayúscula o derivar mi primitiva me va a dar lo que está en el centro. Lo repito en varias ocasiones porque justo abajo vamos a hacer más ejercicios y no quisiera que se perdieran porque no comprendieron esto. Si yo derivo mi integral, derivo lo que está del lado derecho, me tiene que dar forzosamente lo que está al centro de mi integral. ¿Ok? Muy bien. Entonces, continúo. ¿Por qué usamos entonces esa letra C y qué significa tener infinitas primitivas? ¿Ok? Entonces, esa sería la pregunta. ¿Por qué usamos la letra C y qué significa tener primitivas infinitas? Muy bien. Lo presento otra vez haciendo un ejercicio. ¿Ok? Vamos a hacer un integral. Podemos llamarle integral o primitiva o antiderivada. En este caso ya quiero usar el lenguaje formal y voy a llamarle integral. Imaginemos que mi función f de x, f mayúscula, va a ser igual a mi integral de f minúscula de dx. ¿Okay? Así es la simbología. Y entonces, mi primitiva sería lo que ven hasta la derecha, el resultado final. Y mi función sería 6x más 2. Si ustedes han seguido cómo se obtiene la primitiva, sabrán que el x se volvió en x cuadrada y el 2 se convirtió en 2x. Ya sabemos que a ese 6 lo tuvimos que dividir entre 2 y por eso la primitiva de mi función es 3x cuadrada más 2. Justo lo hicimos hace rato, por eso les pedí que la anotaran en su cuaderno, en sus notas, para que no se perdieran. Este 6x más 2 es mi función original y su derivada es 3x cuadrada más 2. Hasta aquí, ¿hay alguien que esté perdido? ¿Hay alguien que quiera que regrese otra vez a lo anterior y que explique mejor esto? ¿Qué es mi función y qué es mi primitiva? ¿O todos están claros? ¿Hay alguno que tenga la duda? Yo, profe, tenía problemas para conectarme. Perdón. No te preocupes, Jorge. ¿Te acabas de conectar en estos momentos o en qué empezaste? No me acabo de conectar. Muy bien. Entonces, esta que está aquí, la voy a llamar mi función f de x. Y esto que está acá es mi función f mayúscula de x. Por lo tanto, esta es mi función base, mi función original también le puedo llamar, y esto sería mi primitiva o integral. Hasta ahí me parece que no hay ningún problema. Si tu duda está en cómo pasé de esto a esto, indícamelo. ¿Ok? Tu duda es cómo pasé. Sí. Sí, muy bien. Entonces, ahí expreso qué es cada uno. Permítanme porque se trabó un poco. Oh. Muy bien. Entonces voy a escribir mi función f de x es igual a 6x más 2. ¿Vale? Lo primero que hago es, como quiero la primitiva, ya lo escribo en mayúsculas, f de x es igual a 6x cuadrada más 2x. Y compruebo que esta sea la integral de esta. ¿Cómo lo puedo comprobar? Pues la derivo. Si yo cuando la derive, y observa cómo pongo aquí bien marcado mi apóstrofe, si yo cuando derive esa que está arriba me da el original, ya lo hice. Si no, me dirá qué factor me falta. F de x es igual a
no sé si me pueden apoyar dándome la derivada de 6x cuadrada más 2x. ¿Quién me puede dar la derivada de 6x cuadrada más 2x? 12x más 2. X más 2. 12x más 2. Muy bien. Entonces a lo mejor sí hay un error. ¿Quién me dice cuánto falta entre el 12 para que se convierta en 6? ¿Cuánto me falta en 12 para que se convierta en 6? La mitad. Dividirlo La entre mitad. dos. Muy bien. Entonces, el factor que me falta, quería cambiar de color pero no me deja, es dividir entre 2. ¿Ok? Sería por un medio. Me deshago de esta. Perdónme que rayes que no me deja acceder al borrador. Y esta ahora sí ya es mi integral, que sería 6 entre 2, me daría 3x cuadrada más 2x. ¿Ok? Porque observen que el único valor que me faltaba cambiar era el 12. El 12 estaba bien, el 12 estuvo correcto. Si me hubiera faltado otro valor, también hubiera tenido que afectar la multiplicación al 2. Pero solo quería que ese un medio afectara al primer dígito. Y entonces ya me queda 3x cuadrada más 2. Y de hecho, si yo derivo esta función, si yo la derivo, me daría la función original. ¿Ok? Entonces, vuelvo a cerrar todo para que se borren los rayones. Muy bien, entonces vuelvo a preguntar. Lo único que estoy haciendo a diferencia de la clase anterior es que todo lo de la primitiva, ustedes lo pudieran hacer en su cuaderno. Si ustedes me apoyan, ya, hago la primitiva rápido en mi cuaderno porque ya lo aprendí, nos ahorramos ese paso, pero si no, no se preocupen. Pongo mi primitiva de la función 6x más 2 es igual a 3x cuadrada más 2x y acabo de comprobar que sí, que si yo derivo esta última me va a dar la función que está dentro, que es la parte más importante del día de hoy, que el resultado final, si yo lo derivo, me va a dar lo que está entre paréntesis en medio de mi integral, ¿ok? Mi función original es la de en medio, mi primitiva es lo de al lado, ¿ok? Entonces voy a continuar y entonces ahí establezco mi primitiva es 3x cuadrada más 2x y mi función es 6x más 2 y acabo de comprobarlo. Pueden ir de un lado a otro sin problema. Puedo derivar mi f mayúscula y me tiene que dar la f minúscula, o puedo complicar y puedo obtener la primitiva de mi f minúscula y me tendría que dar mi f mayúscula. ¿Ok? ¿Sí queda claro o no? ¿Sí queda claro o no? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Muy bien. De todas maneras voy a seguir explicando este concepto para que aquellos que no lo logren aterrizar ya puedan en un momento. Muy bien. De nuestra experiencia en derivadas sabemos que la derivada de esa función nos daría 6. ¿Ok? Observen cómo ya puedo agarrar cualquier función. Me voy a regresar tantito porque a lo mejor algo que les confunde es, yo tengo esas dos funciones y a cualquiera de esas dos funciones que les presento abajo, que establezco como f primitiva y f de función normal, ahora yo podría agarrar cualquiera de esas dos y volverla integral o volverla a derivar. Puedo agarrar la f mayúscula e integrarla o derivarla nuevamente. Puedo agarrar mi f normal e integrarla o derivada. Lo que yo quiero hacer es agarrar la que tengo como función normal y volverla a derivar. ¿Ok? Entonces la derivada de mi 6x más 2 sería 6. Es el ejercicio parecido al que hice hace rato. ¿Ok? Veamos si se cumple lo que hicimos allá arriba. Si se cumple que la integrada y la derivada son contrarias, estarán de acuerdo. Observen, mi función es 6x más 2 y su derivada es 6. Entonces la integral de 6 de x es igual a 6x más 2. La integral de 6 es igual a 6x más 2. Significa que si yo derivo el resultado, me va a dar lo que está adentro. Si yo derivo lo que está en el resultado, me va a dar lo que está adentro. Sí. Sí. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Ahora me gustaría que, con lo que sabemos de primitivas, ¿cómo podría yo transformar ese 6? Es un simple 6. ¿Cómo yo podría saber que la primitiva siempre fue 6x más 2? Funciona cuando yo la derivo, funciona en la comprobación,
Pero si están en su cuaderno, ¿quién me dice cuál podría ser un acercamiento a la primitiva? ¿Cuál sería la integral de 6? ¿Cuál sería la integral de 6? 3x cuadrada. La integral de 6. La integral de 6. 6x. 6x más c. Perfecto. Y entonces ya están entendiendo un poco. Si la integral es 6x, ¿de dónde salió el 2? ¿Por qué hay un 2 ahí? No hay nada que me ayude a entender ese 6, ese 2. No sé si me explico la idea básica de por qué a partir de ahorita vamos a poner ese más c. ¿Sí queda claro o es confuso todavía? Sí, porque no sabemos, si está nada más el puro 6, no sabemos el 2, ¿no? O sea, cómo existió, de dónde salió, ¿Cómo porque existió? tiene más C. Ajá, funciona a la inversa. Yo les acabo de mostrar en la parte de arriba que mi función original, se los juro que era 6x más 2, se los puedo jurar. Imaginemos que por alguna razón se borra, la voy a rayar rápido, nada más para explicar mi ejemplo. Imaginemos que esa es mi función original y yo quiero regresar en algún momento a ella, pero ya solo tengo esta derivada. Digo, pues si obtengo la integral, puedo obtener mi función original, pero en algún punto ese más 2 se va a perder, porque la integral de 6 debería ser solo 6x. Esta sería mi integral y entonces perdí el más 2. Por lo tanto, a partir de ahora voy a colocar un más c. ¿Okay? Lo voy a explicar de otras maneras, no se preocupen. Perdónenme que cierre, es que déjenme ver si me deja entrar. No me deja acceder a la goma y entonces tengo problemas. Listo, entonces, ¿es correcto esto? La respuesta es no. Se está perdiendo un valor, se está perdiendo ese más 2. Y eso es un problema en funciones, no puedo estar perdiendo constantes. Por lo tanto, observamos que en el proceso de integración-derivación se pueden llegar a perder algunas constantes. Es por eso que a partir de ahora vamos a colocar, como bien explica el compañero Gamero en el chat, vamos a empezar a colocar un más c. ¿Ok? Muy bien. El resultado, lo que nos quiere decir es que el resultado de una integral no siempre es solo una, sino es una familia de integrales, es una familia de primitivas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo mi función f de x igual a 12, estarán de acuerdo que su integral sería 12x. ¿Ok? Si mi función original es 12 y quiero obtener su primitiva, entonces lo que hago es complicarla. Y la complicación me daría 12x. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿No? Muy bien. Pero ojo, observen que cualquiera de estas funciones que yo llamo primitiva, cualquiera de esas, si yo derivo, sin importar cuál, todas me darían mi función original, que es f de x igual a 12. Si yo derivo la primera, el menos 1 se va, la x también se va y solo me queda 12. Si en la de en medio yo derivo el más e es una constante, es el número de Euler. Si yo lo derivo, se va y solo me queda el 12x, la derivada de 2x otra vez es 12. Si yo derivo el último, el 12x más 106, otra vez me dará 12. Es por eso que como no sabemos realmente cuál es ese valor numérico, lo que más nos podemos aproximar es 12x más c. Y ese más c involucra toda la familia de primitivas que pueden llenar esa ecuación. ¿Ok? Es por eso que nosotros colocamos un más c. ¿Vale? Me parece que aquí ya quedó claro. Las primeras partes, les digo, quedan confusas de dónde sale, qué es una primitiva, etcétera. Pero me parece que en este ejemplo, ya en esta pantalla, todo se vuelve más claro. ¿Ok? Muy bien, voy a continuar y voy a hacer otro ejercicio que nos ayudará al entendimiento de las integrales. Algo que vamos a estar ocupando mucho son funciones trigonométricas. ¿Ok? Las funciones trigonométricas serían seno, coseno, tangente y sus inversas, la cotangente, la secante y la cotangente. ¿Ok? Me quiero centrar mucho en las básicas, que es seno y coseno. ¿Alguno de ustedes me puede apoyar diciéndome cuáles son sus derivadas? Derivada del seno, cuál es la derivada del coseno, lo pueden escribir, lo pueden mencionar. ¿Cuál es la derivada del seno? ¿Perdón? El seno es coseno.
Muy bien, La del seno es coseno y la del coseno es menos seno. muy bien. Con esas dos tienes todo. Muchas gracias, compañero. La derivada del seno es el coseno y la derivada del coseno es el menos seno. Lo voy a colocar yo en forma de tabla para que sea más sencillo. Si mi función es el seno, su derivada, observen cómo pongo f apóstrofe, va a ser el coseno. Si yo ahora tengo el coseno, su derivada va a ser el menos seno. Si yo tuviera el menos seno, su derivada es el menos coseno. Si yo tuviera el menos coseno, su derivada será el seno. Yo, para aprenderme las integrales y derivadas, lo que hice fue aprenderme esta tabla de memoria. No sé por qué, se me hizo más fácil. Justo adelante les voy a mostrar otra manera de aprenderse las más sencillas, pero si ustedes aprenden seno, coseno, coseno, menos seno, menos coseno, seno, ya tienen todas las derivadas e integrales. Si derivada es de izquierda, perdón, de izquierda a derecha, si derivada es de izquierda a derecha, la integral va a ser el paso inverso. Por ejemplo, la integral de la primera línea, la integral del coseno va a ser el seno positivo. La integral del menos seno va a ser el coseno. La integral del menos coseno, estoy en la tercera línea, la integral del menos coseno será el menos seno. Y por último, la integral del seno positivo va a ser el menos coseno o el coseno negativo. ¿Ok? Muy bien, ya que sabemos, les pido por favor que también presten atención a eso para que no se confundan después, porque en varios métodos de integración sí es obtener la derivada para saber cómo completar. Entonces siempre hay que tener tanto las derivadas como las integrales aprendidas bien de las funciones trigonométricas. Muy bien, estableciendo que la derivada del seno es el coseno positivo, yo podría establecer que la integral del coseno es igual al seno de x. Entonces ya estamos integrando funciones trigonométricas. La integral del coseno va a ser igual al seno de x. ¿Ya vieron? ¿Cómo sé o cómo puedo comprobarlo? Porque simplemente si yo derivo el resultado, me tiene que dar lo que está en medio de mi integral, que es algo que voy a estar repitiendo muchas veces. Si yo derivo el resultado, me tiene que dar lo que está adentro de mi integral. Si yo derivo el seno, su derivada es el coseno positivo, que está justo adentro de mi integral. ¿Ok? Entonces voy a continuar. Lo que quiero demostrar otra vez es este más c de las primitivas. Y entonces estarán de acuerdo que la manera correcta de escribirlo es la integral del coseno va a ser el seno de x más c. Si se preguntan por qué está ese más c, es porque cualquiera de esas funciones primitivas que yo les presento, cualquiera de esas me daría el valor que encuentran en medio de mi integral. Seno de x más 1, seno de x más pi, el seno de x, cualquiera de esas me daría justo lo que está en medio. Cualquiera de esas es la primitiva del coseno. Entonces, para no estar buscando cuál es, mejor pongo ese más c. ¿Ok? Y con eso cierro lo de la constante más c. ¿Dudas sobre esta constante más c? ¿Dudas? No, profesor. No, perfecto. Muy bien, entonces, justo en el examen de primer bimestral les pregunto qué significa este más c. Y significa todas las familias de integrales que se pierden en el proceso de derivación e integración. Todos los números o constantes que ya no están, a que cuando yo integré o derivé, a lo mejor se perdieron. Por eso siempre debo de colocar un más c. Una explicación muy larga, dado que también les puede haber dicho, créanme y siempre escriban un más c. ¿Ok? Pero bueno, esta es la explicación larga de por qué se coloca el más c. Muy bien. Lo que quiero hacer ahora es apoyarlos un poco en cómo pueden aprender de manera fácil a descubrir cuál es la derivada o la integral de una función trigonométrica. ¿Ok? Entonces, mis funciones trigonométricas serían seno, coseno, y voy a colocar esas mismas pero en negativo. Seno, coseno y menos coseno. De cualquiera de esas yo les puedo pedir su derivada o su integral. La manera más sencilla que yo he encontrado es colocar un círculo y en ese círculo voy a repartir mis funciones. Las positivas en las partes positivas de x y de y las negativas en la parte negativa de x y de y. Entonces las distribuyo quedándome el seno en la parte positiva, en mi línea de equilibrio,
el coseno a 90 grados, en positivo también, menos seno en 180 grados, en lo negativo de X, perdón, y menos coseno a 270 grados en lo negativo de Y, ahora sí, ¿ok? Muy bien, observen eso, cómo lo distribuí, positivos en positivos, negativos en negativos, cada uno en un cuadrante. Muy bien, si yo quisiera derivar, voy a seguir la rotación antihorario, ¿ok? La derivada del seno es el coseno, la derivada del coseno es el menos seno, la derivada del menos seno es el menos coseno, y la derivada del menos coseno, pues es el seno, ¿ok? Hay dos maneras, que se aprendan la tabla que les di arriba o que se aprendan este círculo, ¿ok? Muy bien, si en sentido antihorario es que se pueden encontrar las derivadas, las integrales se van a encontrar en el sentido contrario, en el sentido horario. Si yo quisiera saber cuál es la integral del coseno, simplemente voy a ir en sentido hacia la derecha, sería el seno. La integral del seno va a ser el menos coseno, la integral del menos coseno sería el menos seno, y la integral del menos seno es el coseno, ¿ok? De manera muy sencilla se pueden aprender cuáles serían derivadas integrales de funciones trigonométricas, que sin importar cuál sea su área de especialidad, no importa si son de ingeniería o de economía, siempre van a requerir de funciones trigonométricas, ¿ok? ¿Sí te escucho? ¿Iban a comentar algo? Me parece que fue una equivocación. Voy a continuar. Muy bien. Simplemente con aprenderse este circulito que les presento, donde les digo antihorario, derivadas, horario, integrales, ya, no habría problema para que tengan dudas o se les complique este tema. ¿Ok? Entonces, este fue un pequeño paréntesis, nada más para ver cómo funcionaban las integrales con funciones trigonométricas. ¿Vale? Muy bien, entonces ya estamos hablando de funciones trigonométricas y vamos a ver que hay muchísimas funciones más que vamos a poder integrar. Ya definimos todas las características de la integral indefinida. Vimos sus partes, vimos su simbología, vimos por qué la integral indefinida lleva una más c. Y entonces lo que quiero hacer es ahora poder observar cuáles son sus propiedades, cómo puedo yo resolverlas. Ya sé todas sus partes, ya sé qué es una primitiva y ahora me quiero enfocar en métodos de integración. ¿Ok? Lo primero que hay que ver es que la integral indefinida puede ser separada. Entonces, cuando yo tenga una integral, cuando yo tenga una función, esa función la puedo separar. En primer lugar, si hay adentro de mi integral un símbolo más o un símbolo menos, representando una suma de términos o una resta de términos, yo los puedo separar, tal y como lo hacemos en la derivada. Si yo tengo una derivada, por ejemplo, una función que es 3x más 2, vuelvo a repetir, mi función es 3x más 2 y la quiero derivar, simplemente derivo 3x y luego derivo el 2. Simplemente separo mi función en sus términos y cada uno lo derivo por separado. Lo mismo va a pasar en la integral. Se ve un poco complicada su estructura, pero no me dice nada más que la integral de dos cosas que se están sumando es esas mismas cosas, cada una integrándose por separado. ¿Ok? Ahorita vamos a ver ejemplos. Y la otra es, si tú tienes una integral y tu integral posee una constante, y vuelvo a repetir, una constante es un número, 3, 4, 1, 20, 1.000.000, un cuarto, un décimo, un quinto, 2.5, pi, la g de gravedad, ¿cuál otra constante se me está pasando? No sé, cualquier número que siempre valga ese número, a eso le llamamos una constante. ¿Ok? Cuando yo tenga una constante, entonces lo que puedo hacer es sacarlo inmediatamente de mi integral, quedándome solamente las variables adentro de mi integral. Por ejemplo, si mi función fuera 4x, el 4 lo saco, no tiene ningún problema, no le pasa nada, al 4 no le hago nada, sale normal y solamente integraría mi x, sabiendo que mi x se va a complicar en un x cuadrada. ¿Ok? Con esas dos ya podríamos empezar a integrar. Muy bien, quiero seguir explicando que lo que va adentro de una integral puede ser cualquier tipo de función. No sé si recuerden que a lo mejor en la secundaria o en la preparatoria ya empezaron a ver tipos de funciones.
Hay funciones cuadráticas, polinomiales, racionales, logarítmicas, exponenciales, trigonométricas, etcétera. Las vamos a agrupar en pequeños segmentos. Por ejemplo, tengo mis funciones algebraicas que agrupan a algunas que les acabo de decir, involucran a todos los polinomios, involucran a todas las parábolas, a las lineales, a los binomios, cualquier cosa que simplemente tenga una suma o una resta, o varias sumas o varias restas, pero que no se esté dividiendo ni esté multiplicando a un valor raro, todo eso es una función algebraica. Todo aquello que tenga suma, resta, multiplicación, exponentes o raíces. Exponentes no es lo mismo que un exponencial de Euler, quiero que quede claro, ¿ok? Entonces, cualquier cosa que tenga, por ejemplo, 6x cuadrada más 3x menos 2 más un cuarto, solo lleva sumas y restas en el proceso, exponentes, pero no involucra ningún número raro, ¿ok? Como los que les mencionaba antes. Esas funciones algebraicas son las más sencillas. Después tenemos funciones trigonométricas, también muy sencillas de identificar, seno, coseno, tangente, y cualquiera que sean sus inversos, cosecante, cotangente y secante. Tenemos otras funciones que son las funciones trascendentes o trascendentales, en cuales solo vamos a agrupar dos, logarítmicas y exponenciales, ¿ok? Y podríamos incluir trigonométricas, pero nosotros las vamos a separar en dos campos diferentes, trigonométricas y trascendentales. Trascendentales son logarítmicas y exponenciales, y cuando hablo de exponenciales me refiero a la E del número de Euler, ¿ok? Y por último, otra que también es un subconjunto de las algebraicas, que serían las racionales. Un número racional es cualquier número que se esté dividiendo, que tenga un numerador y un denominador. Las funciones racionales sí son un subconjunto de las algebraicas, pero las quiero separar. Cualquier cosa que se esté dividiendo, la voy a separar en un conjunto llamado racional. ¿Ok? ¿Dudas hasta el momento con las propiedades de las integrales? ¿Qué pueden llevar adentro o cómo funcionan? ¿Dudas sobre lo que llevamos hasta el momento? ¿Le puede regresar tanto a las propiedades, profe? Claro, me regreso. Listo, ahí están, las puedes ver en pantalla. Entonces, en lo que el compañero toma la captura o hace su apunte, vuelvo a comentar. Lo que hoy queremos ver es ya dejar de usar el término primitivas y pasar al término integrales. ¿Ok? Ya a partir de ahora le voy a llamar integral, ya voy a usar el símbolo como tal y ya va a llevar un proceso más estructurado. ¿Ok? Muy bien, voy a continuar, compañero. Si ya Sí, profe, tomaste la gracias. captura o Sí. el apunte, Sí, continúo. profe, gracias. Muy bien. De nada. Entonces, continuamos a ver los tipos de funciones que básicamente vamos a señalar. Es muy importante que los distingan ahorita porque van a ser cruciales cuando estemos viendo métodos de integración y ya se empiezan a combinar estos. Ya cuando tengo una función algebraica multiplicando con una racional, se necesita un método de integración. Mientras, en lo que tenemos cada uno por separado, le vamos a llamar fórmulas de integración o integrales inmediatas. Lo que vimos en la clase anterior y el propósito de la clase anterior es entender de dónde vienen las integrales, entender qué es el proceso inverso de la derivada. Revisé sus tareas y me confundió bastante observar que a pesar de que yo hice con ustedes el proceso, aún así ustedes tenían mal la tarea. ¿Por qué razón? No lo sé. A lo mejor por las prisas o no está quedando tan claro el concepto. Y entonces les comento, si alguien no está entendiendo el tema, obvio, a lo mejor no lo dicen aquí en el momento porque les da pena o creen que se va a alargar más la clase y alguien va a decir, ay, ¿para qué pregunta? Eso lo entiendo. Pero sí por la plataforma de Blackboard, profesor, la clase de hoy no le entendí para nada. Si recibo 3, 4, 5 mensajes de profesor, no entendí para nada la clase, yo haré un video, ya después lo subo a YouTube, donde explique esa temática que no quedó clara. ¿Ok? No me molesta que me pregunten o que me digan que no quedó claro. Entiendo que hablo un poco acelerado y en este proceso de hablar rápido se pierde. Y luego más que puede fallar el internet,
a lo mejor también la comunicación no es tan efectiva. Si me comentan, profesor, no entendí el tema, yo lo entiendo y veré la forma de explicar ese tema después, ¿ok? O no seguir avanzando. Hasta el momento ustedes me dicen, no hay duda, todo bien, sin problemas, y en los ejercicios me doy cuenta que sí hubo problemas. Todos aquellos que ya llevaron la materia de cálculo integral, entiendo que ya sepan integrales básicas. Y en su momento, en el primer examen bimestral, me mostrarán que saben integrar. Pero ahorita, en las actividades, se debe de llevar un proceso. Ahorita lo que estoy revisando es que sepan antiderivar o que sepan obtener una primitiva. Todos aquellos que me entregaron su tarea con métodos de integración o solamente pusieron el resultado sin proceso, están mal. No hay manera de que yo les ponga todo el puntaje solo porque pusieron el resultado bien. Entiendo que hay aplicaciones como Symbolab, otras se me olvidan varias. Yo la pongo y me da el resultado. ¿Cómo sé que lo que están haciendo es lo que aprendieron aquí y no un software lo solucionó? Les pido de favor que ocupen todo el procedimiento y en el examen sí únicamente me dan los resultados. No hay manera de evaluar el procedimiento, únicamente resultados. Entonces todo esto fue para decir, sus tareas estuvieron mal algunas. En general podría decir que un 40% estuvieron mal, lo cual me sorprende demasiado puesto que yo les di los resultados. Entonces hay que tener cuidado, si tienen dudas me lo comentan después por mensaje. Muy bien, ya que vimos la clase anterior que la integración es un proceso de ocupar todas las fórmulas de derivación y hacer lo contrario. No es mi intención volver a ver métodos de derivación, regla de la cadena, cómo funciona para multiplicaciones o para divisiones. Si tuvieran dudas lo explico. Pero lo que quiero que observen aquí es, si yo ya sé derivar, simplemente hacer lo contrario es integrar. Entonces, hubo muchísimos investigadores científicos, matemáticos, que ya se encargaron de traducir todas esas fórmulas de antiderivación y llamarlas fórmulas de integración. Voy a tener fórmulas de integración para funciones algebraicas. Las fórmulas de integración para funciones algebraicas serían entonces, por ejemplo, integral de un 1, integral del 1, integral de simplemente d de x va a ser x. Si ustedes, y me parece que sí, tanto ingeniería como economía, llevan una materia que se llama ecuaciones diferenciales. Ecuaciones diferenciales se basa en eso que les presento ahí, la primera fórmula, en que ustedes sepan que el símbolo integral y la d son opuestos, los dos se eliminan, y si ya me llevé la s de integral y la d, únicamente me queda la x. En eso se basa ecuaciones diferenciales, en que ustedes sepan que para cada integral y cada d que están juntas, ambas se eliminan. Uno es lo contrario de lo otro. Lo voy a explicar más tarde en el teorema fundamental del cálculo. Integral y la d se eliminan y solo me queda la x, y a la x le agrego el más e. ¿Okay? Entonces, esa fórmula es muy importante, es de las más sencillas. Siempre que tenga que integrar un 1 es x, pero lo que les acabo de mencionar también, por favor, contémplenlo. Continúo diciendo que la integral de una función, en este caso x a la n, no se distraigan por el símbolo de integral y por la d de x, lo van a encontrar en todas las funciones que ponga ahorita. Simplemente concéntrense en el x a la n. La integral de x a la n va a ser que a esa n le sume un 1 y todo el número que tenga ahí arriba lo voy a dividir a mi función completa. Por ejemplo, si tuviera x cuadrada, su integral sería x a la 3 y ese 3 también lo paso dividiendo. X a la 3 sobre 3. Algunos vuelvo a lo mismo, en la tarea quisieron hacer esto y no era la intención para nada. Hasta ahorita ya vemos que esta es la fórmula de integración. Si yo tengo una función a un exponente, al exponente le sumo un 1 y lo divido todo entre ese nuevo número que tengo. ¿Ok? Esas serían mis fórmulas algebraicas. Continúo con mis fórmulas trascendentes o de elementos trascendentales como es el logaritmo y el exponencial. La primera sería una muy básica que me dice la integral ahora de 1 sobre x de d de x es el logaritmo de x. ¿Qué pasaría si yo sigo mi metodología de ecuaciones diferenciales que me dice que la integral se va con la d? Si la integral se va con la d, ¿qué me queda? Si la integral se va con la d, ¿qué me queda? X sobre X. X sobre X.
y alguien más me podría apoyar en el chat o por audio. ¿Cuánto da X entre X? ¿Cuánto da X entre X? 1. 1. Entonces, hay algo mal ahí. Entonces, se encuentra una inconsistencia y la integral de 1 sobre X no me puede dar 1. Entonces, como está esa inconsistencia, se descubrió que la integral es logaritmo de X. ¿Ok? Entonces, les pido que recuerden cualquiera de las dos. La integral de 1 sobre X siempre va a ser logaritmo de X, o que mediante ecuaciones diferenciales la integral se va con la D, me queda X entre X. Eso es una inconsistencia, por lo tanto es logaritmo de X. Cualquiera de las dos cosas le servirá. Muy bien, ya pasando a exponenciales, por ejemplo, la integral de una constante elevada a la X me va a dar mi constante elevada a la X sobre el logaritmo de la constante. Esa A representa cualquier número menos el 1. No sé si recuerden que el 1 elevado a cualquier potencia, sin importar cuál sea, siempre me va a dar 1. 1 a la 2, 1 a la 10, 1 a la 20, 1 a la 1 millón, siempre me va a dar 1. Es por eso que esa fórmula no incluye al 1. ¿Ok? Entonces, si X es una variable, una incógnita, no importa cuánto valga, siempre me va a dar 1. Entonces, por eso esa fórmula no aplica para A igual a 1. Y la última sería la de Euler, que me dice que la integral de E a la X siempre va a ser E a la X. ¿Ok? Después veremos que tiene unas pequeñas restricciones con la derivada, pero por el momento la integral de E a la X siempre va a ser E a la X. ¿Ok? Me voy a apresurar un poco más. Las trigonométricas las acabamos de ver. El seno de X me va a dar coseno de X. El coseno de X me va a dar seno de X. Y esas ya les enseñé cómo se obtienen. La tangente me va a dar logaritmo de la secante de X. Y otra que es muy importante va a ser la integral de la secante cuadrada de X va a ser igual a la tangente. No solo me sirve porque me da la integral de la secante cuadrada, sino también me da la derivada de la tangente de X. La derivada de la tangente de X será secante cuadrada de X. ¿Ok? Entonces observen cómo el integrar también me da las derivadas. La derivada de la tangente de X, estoy diciendo la derivada del resultado, me tendría que dar secante cuadrada de X. ¿Ok? Continúo. Las racionales serán todas las que estén haciendo una división. En este caso pongo divisiones con raíces, divisiones de resta de cuadráticas, etcétera. ¿Ok? Más adelante les subiré estas tablas. Por el momento no ocuparemos todas. ¿Ok? Voy a continuar. Y entonces, la primera regla de integración, le explico de manera rápida, es que sabemos que si n es igual a menos 1, o si n es igual a 1 sobre x, ya sea que lo vean de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, estarán viendo el proceso de integración o derivación. Lo voy a explicar con el proceso de derivación. En primer momento tengo x a la n más 1 sobre n más 1. Si yo derivo, ese n más 1 lo bajo y al n más 1 le resto 1. Si al n más 1 le resto 1, pues me queda solamente n, y entonces queda x a la n, que multiplica a n más 1 entre n más 1, los n más 1 se van y solamente me queda x a la n. ¿Ok? Entonces, si funciona hacia la derivada, funcionará también para la integral. Entonces, hablar a la integral sería ir del resultado al inicio. Sí, les digo, recuerden que esas fórmulas de integración se las voy a dar después, ya en las tablas más formales. Ahorita apenas quiero mostrarles cómo vamos a estar trabajando. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿listo, Mario? Perfecto. Muy bien, continúo. Entonces, esa es la primera regla de integración. Por lo tanto, para cada x a la n, lo primero que hago es x a la n más 1, le sumo un 1. Ese proceso ya lo estábamos haciendo. Si yo les pedía la integral de x a la 4, inmediatamente ustedes ya le sumaban un 1, x a la 5. Ahora lo que vamos a hacer es que ya no hay que buscar la fracción, ya no hay que derivar para bla, 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 obtenerlo. Ahora simplemente ese número al que eleve es el que voy a dividir. ¿Ok? Algunos a lo mejor se dieron cuenta mientras hacíamos las primitivas, otros a lo mejor no lo notaron, creían que era demasiado revuelto, y entonces ahora lo pongo más simple. Si yo quiero integrar una función que está a una potencia, le sumo un 1 y todo ese número lo paso dividiendo. ¿Ok? Y obviamente le agrego el más c.